vamos a dar comienzo a esta webinar. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por vuestro tiempo, por dedicarle esta hora y acompañarnos en esta hora, ¿no? Y además ahí tenemos muy variado, no solamente desde España, sino que me conste Chile, Colombia y seguro que más países que estáis a otra hora. Aquí son las 7 de la tarde y bueno, pues nada, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia. Estamos últimamente presentando muchos materiales nuevos desde Unity y esta es una presentación de un test que ha salido hace muy poquito, una batería en concreto que es de evaluación del bienestar educativo. Vamos a compartir durante esta hora con los autores de esta prueba, que son Jesús de la Fuente y José Manuel Martínez, que nos acompañan. Y bueno, pues un poco fundamentalmente ellos van a ser los que van a estar llevando esta hora, aunque yo también participaré un poquito al final para comentaros algunos aspectos, ¿no? Del producto también, como desde la editorial pues vemos su salida y qué utilidad puede tener también en el ámbito aplicado, ¿no? Bueno, brevemente una presentación de los autores. Nuestra relación es de hace muchos años, ¿vale? Llevamos trabajando en proyectos previos a este, pues unos cuantos años atrás, ¿vale? Entonces nos somos conocidos y bueno, pues realmente yo siempre lo digo, una editorial no puede sobrevivir si no tenemos autores. Autores que vengan con ideas intelectuales, que vengan con recursos que, que nos permitan a las editoriales transformarlos para la profesión, ¿no? Para el área aplicada, ¿no? O de investigación. Sin ellos es imposible. Así que los necesitamos y por supuesto que las relaciones también con autores como Jesús y José Manuel de tantos años, pues bueno, significa que el trabajo que hacemos, pues el proyecto nos ha llevado muchos meses de trabajo y finalmente pues el resultado, incluso lo hablábamos antes en el previo que estábamos organizando, pues que pues la satisfacción, ¿no? de un trabajo bien hecho y de muchas horas de trabajo, muchas reuniones para llegar a este producto final, ¿no? Que yo creo que al final es perfilarlo para cubrir bien las necesidades, hacer informes atractivos, con buenos reportes, buena información, para que realmente tenga un uso, ¿no? En la práctica real. Bueno, brevemente, Jesús, bueno, es psicólogo educativo, es catedrático y también es vicedecano, perdón, de investigación en la Universidad de Navarra. Y José Manuel, pues doctor en psicología, José Manuel Martínez, profesor y director del Secretariado de Orientación al Estudiante de la Universidad de Almería. Y bueno, ellos son los, como os decía, los investigadores y creadores de esta herramienta. Más que ellos no la conocen porque llevan muchísimos años trabajando. Es una herramienta mucho más completa que os explicarán, pero finalmente nosotros hemos decidido llamar así, ¿no? A esta batería de evaluación del bienestar educativo, es que está compuesta por 3 cuestionarios fundamentalmente. Bueno, con ese modelo es con el que hemos construido, bueno, han construido esta batería, ¿no? Em, bueno, yo creo que sin más, os voy a pasar la palabra, vamos a comenzar. De nuevo agradecer a todo el mundo que estáis presentes, escuchándonos y bueno, pues cuando queráis, creo que comienza Jesús, así que adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, quería empezar también, creo que es también sentimiento de José Manuel y de todos los compañeros del proyecto, porque esto es trabajo de muchísimas personas, como diremos, dando las gracias a la editorial por la confianza, también a la Universidad de Almería y a la Universidad, digamos, de Navarra, que es la que ha materializado, digamos, este proceso. Para no perder más tiempo y entrar ya de lleno en el tema, hemos estructurado, dado que estamos entre profesionales
y compañeros digamos, del ámbito psicoeducativo, psicopedagógico, de la orientación, etcétera. Para entender la herramienta le hemos dado una estructura de tres partes. En primer lugar, que lo voy a desarrollar yo, me voy a centrar en la fundamentación. ¿Cuál es el origen de la herramienta y cuáles son los modelos que la fundamentan? Porque llevamos ya realmente mucho tiempo trabajando en ella y bueno, realmente hoy estamos contentos y para nosotros una gran satisfacción poder llevar a término el proceso. En segundo lugar, mi compañero José Manuel Martínez Vicente va a explicar detenidamente la estructura y la funcionalidad de manera precisa de la misma, ¿no? Ficha técnica que permite, cómo evalúa, las propiedades psicométricas, a quién va dirigida, etcétera, y los materiales realmente de la misma. Y finalmente, pues Ana comentará qué ventajas tiene y cuál sería la aplicación colectiva e individual de la misma. Respecto a la fundamentación, quisiéramos destacar varias cosas. El origen de esta herramienta realmente es una línea de 20 años de investigación sobre el tema o la temática del estrés académico, especialmente que ha derivado en diferentes tipos de productos. De hecho, llevamos ya pues, 6 proyectos I+D y uno de prueba de transferencia de concepto que después comentaré, integrado en lo que se llama la red INETAS, una red internacional de investigación. Pero hay un detalle que quisiera resaltar porque nos parece de interés. En este proceso de tantos años de investigación, realmente nos preocupaba, después de evaluar muchísimos artículos, muchísimos instrumentos, etcétera, que encontrábamos siempre una gran cantidad de instrumentos centrados en el ámbito clínico y sanitario, y sobre todo en el ámbito también neuropsicológico, pero había muy pocos instrumentos de corte interactivo más centrados en la parte psicoeducativa. Por eso nos planteamos desarrollar un modelo general que después comentaré y esta herramienta de manera precisa que inicialmente pensamos que podía tener una gran utilidad en el ámbito de la prevención primaria. Puede ser usada, como después podemos comentar y entrar en detalles, en el ámbito de la orientación psicopedagógica y psicoeducativa. Pero realmente no queda ahí, sino que también se podría utilizar en el ámbito de la prevención secundaria por psicólogos educativos o incluso por psicólogos sanitarios. E incluso nos atreveríamos a decir que en un momento dado puede aportar información relevante y complementaria en prevención terciaria para colegas del ámbito sanitario y del ámbito clínico, como después justificaré. Y esta idea es la que realmente nos alentó a desarrollar nuevos modelos inexistentes y sobre todo nuevas herramientas como la que presentamos. Como comentaba, y lo comento no por nada, sino porque es de obligación legal, esto es la consecuencia de trabajo de muchas personas. Somos 20 investigadores de ámbito internacional, a los que aprovecho para darles las gracias porque ellos nos han ayudado a recoger datos a lo largo de estos 6 proyectos I+D y finalmente el actual que está marcado ahí en verde, del el cual finalmente nos ha permitido hacer el desarrollo porque es un proyecto que se llama de prueba de concepto de transferencia del Ministerio y por tanto también debemos de agradecer al Ministerio la confianza que nos ha dado. Entrando ya en materia, quisiéramos destacar para que se vea en el conjunto de dónde surge la herramienta, que la misma surge de diferentes modelos. En primer lugar, elaboramos un modelo de utilidad de carácter global, que ahora después explicaré, y a partir de ahí nos planteamos si podíamos simplificarlo, también a demanda de la propia editorial Junti EOS, y así elaboramos un índice de experiencia de bienestar escolar y académico, que es el que finalmente nos ha permitido materializar el producto o la batería que ahora presentamos. Y todo ello dentro del contexto de la red INETAS. ¿Cuál es el modelo conceptual por el cual nosotros empezamos, que es muy global y no me voy a parar a explicarlo porque eso sería otro seminario diferente después de años de investigación? Empezamos analizando todas las relaciones que había de variables discretas específicas con el estrés académico y el bienestar o malestar psicológico. Y nos dimos cuenta de que todo ese conjunto de variables era integrable en un modelo que está registrado, además está publicado y que tiene ese nombre como modelo conceptual de utilidad, precisamente porque nos permite integrar todas las variables siempre en el formato interactivo en 3 momentos o etapas, digamos, de nuestra propia investigación en base al modelo de Big. Y así nos encontramos que había variables que se llaman de presagio, predictoras,
tanto de características de regulación interna como de regulación externa, que no habían sido consideradas por la investigación previa. Por ejemplo, encontramos muchísimas variables predictoras del estrés en base a personalidad, en base al género, en base a la edad, pero no encontramos lo que buscábamos, que era un modelo que pudiera ser aplicado en el ámbito netamente psicoeducativo y psicopedagógico. Algo parecido nos ocurrió en las variables de proceso. Encontramos muchísimas variables clínicas, estrategia de afrontamiento, adaptabilidad, resiliencia, perfeccionismo, fortalezas, ansiedad de evaluación y así muchísimas más. Pero nos dimos cuenta de que esas podían ser integrables dentro de nuestro esquema de competencias. Y una variable que nos llamó la atención, que era un indicador muy claro de las otras, era el nivel de autorregulación en el aprendizaje. Y también seguimos investigando y nos dimos cuenta que había muy poca investigación respecto al papel de la enseñanza. Parece que la enseñanza, la vivencia de enseñanza de los alumnos, de los sujetos, no era objeto de interés, como si esta variable no pudiera generar estrés. Y esto nos llevó a considerarlas o resaltarlas como se puede ver marcadas en verde dentro de nuestro modelo. ¿Y al final para qué? Pues para poder probabilizar y predecir qué grado de salud académica, qué nivel de bienestar psicológico y qué grado de florecimiento de flourishing. En base a ese esquema general, avanzamos hacia un modelo simplificado y nos planteamos, ¿cabría la posibilidad de que ese macromodelo fuera simplificado en un índice que tuviera la misma consistencia, que nos permitiera de una manera más sencilla, no tan compleja como el modelo anterior, evaluar este problema? Y así nos encontramos que efectivamente, empíricamente, en base a la evidencia que encontramos, la variable regulación personal y regulación del entorno convergían conjuntamente en un índice propio de un promedio de regulación. Lo mismo ocurría con la autorregulación en el aprendizaje y la regulación de la enseñanza, y físicamente, y digamos, y en tercer lugar, lo mismo con la salud física y la salud psicológica. Y todas ellas efectivamente dan lugar a una puntuación total, que sería el promedio de las anteriores, que nosotros le llamamos precisamente índice de experiencia de bienestar escolar y académico, y además lo registramos. ¿Por qué? Porque justamente lo que queríamos demostrar o explicar es que cada una de esas variables tiene un potencial para predecir el bienestar o el malestar psicológico. E incluso otras variables que habitualmente se miden cuando los sujetos, cuando los alumnos muestran que tienen, digamos, malestar, síntomas como ansiedad, como depresión, etcétera. Porque nosotros lo que nos planteamos es que el contexto educativo en sí mismo tenía variables que podían ser protectoras o de riesgo. Y esto es justamente lo que nos aporta el índice de experiencia. Cada una de esas variables convergen y suman de manera consistente y las convierten en factores probabilizantes, ¿verdad? Positivos o negativos respecto a ese bienestar o malestar. Uy, perdona, profesor. A partir de ahí, perdón, la anterior, por favor, José Manuel. A partir de ahí, la anterior, perdón. Quiero volver atrás. Jesús, perdona. ¿No? Vale, bueno, no pasa nada. A partir de ahí nos planteamos el diseño de esta batería que tiene esos tres elementos que hemos dicho. Y claro, para desarrollar esa serie de elementos nos tuvimos que basar en modelos previos conceptuales. De hecho, no existía ningún modelo previo que integrara la regulación del sujeto con la regulación del contexto. Y tuvimos que crear en el año 2017 y más recientemente en el año 2022 la teoría de regulación interna y externa, que dice, y tenemos mucha evidencia, y no es el momento de comentarla, que los alumnos que están en nuestros centros pueden tener un alto nivel de regulación, pueden tener un comportamiento no regulatorio, que estaría intermedio, o pueden tener un comportamiento disregulatorio. El comportamiento disregulatorio es el que hemos encontrado que está asociado per se, por las características personales, a características de mala habilidad emocional, ansiedad, estrés, perfeccionismo desadaptativo, estrategias de coping inadecuadas, bajos niveles de resiliencia, etc. Pero es que también de manera complementaria quisimos plantearnos si el entorno podía tener estas mismas características. Y efectivamente constatamos que el entorno sociofamiliar, el entorno en el que están los chicos y las chicas, puede tener un carácter regulador, no regulador o disregulador. Esto está muy bien explicado en el manual y después José Manuel en la explicación de las características del instrumento específicamente volverá a poner ejemplos,
pero este esquema nos parece realmente importante porque un contexto regulador sería aquel que ayuda al alumno a regularse. ¿Le ayuda de cómo? ¿De qué forma? De muchas maneras, a través de antecedentes, consecuentes, reforzamiento, modelado, normas, vivencias, etc. De hecho, por ejemplo, hace un rato estaba revisando un artículo donde hablaba que el equilibrio o el ambiente emocional de la familia probabiliza la autorregulación emocional de los hijos. Obviamente, estamos hablando de eso. O los niveles exacerbados de comportamiento de autopreocupación de los padres, por el contrario, probabiliza ansiedad y estrés en los hijos. Estaríamos en el otro extremo como contextos disreguladores. Por tanto, un contexto disregulador sería aquel que, educativamente hablando, globalmente no ayuda al buen desarrollo, sino que realmente, digamos, lo estaría ralentizando o iría en contra de él. Téngase en cuenta que estamos hablando de características personales y contextuales en el contexto educativo. En este modelo todavía no estamos hablando específicamente de procesos de enseñanza-aprendizaje. Y además, que esto está en la siguiente presentación, pues se ve también que podemos calcular un promedio combinado entre esos dos factores, porque nos dimos cuenta de que se podían combinar todas las posibilidades. Alumnos con un bajo nivel de regulación o de irregulatorios, que sería el nivel 1, con contextos de irregulatorio. Obviamente ese promedio llega al estatus de regulatorio más bajo, al que tiene menos factores de protección y más riesgo. Y en el otro extremo estaría la combinación que a cualquier orientador, a cualquier psicólogo, cualquier docente le gustaría tener, que es el alumno con las mejores características regulatorias, con un entorno que francamente ayuda a la regulación y desde el punto de vista educativo es óptimo, con lo cual estaría en un nivel promedio de 3. Con esto se ve en la próxima presentación, elaboramos un rango de combinaciones y utilizamos colores para establecer niveles, digamos, de estatus regulatorio. De tal manera que ya en el primer factor evaluamos esto y según el nivel de estatus regulatorio nos dice en qué nivel se encuentra esta persona en relación a su contexto y de ahí se pueden inferir estrategias de evaluación o de intervención. De tal manera que cuando aparecen los niveles más bajos, pues hay que plantearse que el alumno tiene problemas regulatorios o la alumna también, y lo mismo ocurriría con el contexto, globalmente y de manera parcial. Pero es que además, siguiendo el modelo que estaba explicando, nos planteamos la misma estructura de análisis con las características de aprendizaje de los alumnos, el comportamiento autorregulatorio durante el aprendizaje, ahora sí estamos ya en situaciones de aprendizaje, y las características de la enseñanza reguladora por parte del profesor. Y aquí encontramos que efectivamente podemos graduar el comportamiento autorregulatorio del alumno o de la alumna en función de su nivel de competencia, porque es que previamente hemos encontrado que los alumnos con mayor nivel de autorregulación en el aprendizaje, eso estaba asociado a emocionalidad positiva, mayor disfrute en el aprendizaje, mejores enfoques de aprendizaje profundo, mayor nivel de resiliencia, mayores estrategias metacognitivas, etcétera, etcétera. Mientras que en el otro extremo, los que tenían un nivel más bajo o peor o tenían un comportamiento no adecuado, que está en rojo, esto estaba asociado ¿a qué? A ansiedad, a estrés, a malas estrategias, por supuesto, a nivel cognitivo, a emocionalidad negativa, a conducta de evitación, etc. Y entonces fue cuando nos planteamos que este factor de aprendizaje de los propios alumnos es en sí mismo, como se puede ver, un factor de protección o un factor de riesgo. Y dijimos, oiga, es que esto hay que meterlo en la ecuación de la salud mental de nuestros alumnos y de nuestros colegios. Porque cuando evaluamos la salud mental, parece que vamos directamente a la característica psicológica, a ver si tiene ansiedad, estrés, depresión. Pero es que estamos dejando fuera de la ecuación este tipo de variables. Pero incluso seguimos avanzando en nuestra investigación y nos dimos cuenta que ocurría lo mismo con el contexto de enseñanza. Perdón, el contexto de enseñanza se refiere a las mismas características. Cuando el contexto de enseñanza es óptimo, realmente ¿qué tenemos? Tenemos un profesor que enseña bien, que produce compromiso, emocionalidad positiva, deseo de aprender e incluso enfoques profundos. Pero cuando la enseñanza desde el punto de vista instruccional es inadecuado, que nosotros la llamamos es disreguladora, porque lejos de ayudarte a aprender bien y a tener una buena vivencia de aprendizaje, produce lo contrario, es un factor de estrés.
y la evaluamos, lo metimos en la ecuación y empezamos a hacer los cálculos también combinados. Para completar este esquema, en el siguiente factor dijimos, obviamente, tenemos que evaluar características de la salud física y de la salud psicológica, porque por definición este propio concepto sabemos que correlaciona con el bienestar psicológico y por tanto no la vamos a dejar fuera, pero sí la queremos meter como una variable más de producto asociada a las anteriores. Y al correlacionar y hacer análisis, digamos, conjuntos, nos dimos cuenta de que efectivamente tenía una gran cantidad de asociación entre ellas y de elementos de probabilización. ¿De qué? Pues cogimos como una variable externa que quisiera destacar, está en nuestros modelos empíricos, en la siguiente presentación se ve, pues vimos que como variable de validez externa nos encontrábamos que teníamos en la siguiente presentación, José Manuel, ahí está. Cogimos un criterio inequívoco de bienestar psicológico. Y cogimos para eso la escala de bienestar psicológico en el modelo de Riz y por otra parte, de manera complementaria, la escala de Flourishing, que sería un compendio entre bienestar más eudaimónico y hedónico. Y nos planteamos hasta qué punto nuestro índice realmente predecía el bienestar psicológico medido clásicamente. Porque si esto no era así, tendríamos duda de que pudiéramos hablar de un índice realmente de bienestar académico, o sea, de una buena experiencia de bienestar escolar y académico si no teníamos esa relación demostrada. Y para eso los análisis que hicimos, que están en la última tabla de mi parte de presentación, hicimos toda una serie de análisis y constatamos que efectivamente el ser alto, medio o bajo en el índice de bienestar escolar o académico marcaba o determinaba probabilísticamente con un alto nivel de probabilidad el nivel alto, medio, bajo de bienestar, de autoaceptación, de autonomía, de tener la percepción de crecimiento personal, de tener propósito y sobre todo de tener flourishing. Esto ahora mismo lo tenemos en revisión y esperamos que pronto salga publicado. Con lo cual, pues realmente nos quedamos medianamente satisfechos de que nuestro índice como tal, que da nombre a la propia escala, no es porque lo hayamos inventado de la nada, sino que realmente sería un correlato, un indicador del bienestar psicológico como criterio de validez externa, ¿no? Y a partir de aquí le cedo la palabra a José Manuel para que explique la estructura precisa de la tabla. Muchas gracias, Jesús. Bueno, vamos a comenzar con la parte quizás más pragmática, donde vamos a presentar yo la que es la batería. La fundamentación teórica ya la tienen ustedes y en este sentido ya lo que vamos a poner en su conocimiento pues son las características de la batería en sí, cómo evalúa, qué tipo de evaluaciones desarrolla, etcétera, etcétera. En cuanto a la ficha técnica, este tipo de batería pues se sitúa, está catalogada a nivel profesional en un nivel B. Obviamente está pensada para profesionales que tengan una formación en el uso de este tipo de pruebas psicométricas. Pueden ser psicólogos, psicopedagogos, pedagogos. Se puede aplicar entre los 17 y 24 años porque la baremación se ha hecho precisamente en esta franja de edad. Tiene una aplicación pues, de tipo online y puede hacerse tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La duración aproximada de la aplicación pues, ronda los 60 minutos, pero que varía también dependiendo de las personas a las que se le aplique. Lo positivo también es que la corrección es totalmente online, con lo cual lo que se nos facilita de manera inmediata, una vez el sujeto haya cumplimentado la batería y los cuestionarios, pues un informe, tanto gráfico como, bueno, pues, donde podemos, e interpretativo, donde podemos tomar constancia de cuáles son los resultados. La muestra de tipificación, es decir, ahora mismo la muestra normativa ha sido con 1.268 estudiantes, tanto del ámbito universitario como en este caso, de estudios de bachillerato aquí en España. ¿Qué es lo que permite, digamos, esta batería? Realmente ya lo ha comentado el profesor de la Fuente. Lo que nuestra batería permite es, por una parte, evaluar el nivel de comportamiento regulatorio,
tanto personal, como la capacidad o facilitación regulatoria que pueda tener el contexto sobre él en relación con su proceso de aprendizaje. Por otra parte, y esto quizás lo que más yo considero que puede tener un valor añadido, es que se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando el sujeto se encuentra ya dentro de ese proceso, en el aula. De tal modo que podemos detectar posiblemente por factores, como os ha comentado, el de protección y de riesgo. Y por otra parte, también evalúa lo que son conductas relacionadas con la salud física y la salud psicológica en el ámbito académico. Todo ello, como él bien ha dicho, en base a la investigación que hemos podido desarrollar, pues ha dado lugar a generar un índice que nosotros le hemos llamado, bueno, el índice de experiencia de bienestar educativo, que realmente podemos tomarlo como un posible indicador de bienestar psicológico, como buenamente ha dicho. El ámbito de aplicación, pues como he comentado anteriormente, pues son todos los cursos comprendidos, por lo menos aquí en España, entre lo que es primero de bachillerato y la universidad. Obviamente nos interesa también ampliar la muestra y estamos en ello de poder ampliar la muestra normativa al alumnado de secundaria. ¿Cuáles son los instrumentos que forman parte, digamos, de esta batería? Pues son tres. Está por una parte la escala para la evaluación de la regulación interna y externa del aprendizaje, que como dice su nombre, lo que hace es evaluar el nivel de regulación personal y contextual del alumnado en los procesos educativos. Consta de 36 ítems. Nos permite detectar si hay un comportamiento no regulatorio, regulatorio y disregulatorio, tanto a nivel personal como de contexto. Por otra parte, tenemos la escala abreviada para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una escala que llamamos abreviada porque proviene de una escala con mayor cantidad de ítems, que nosotros llamamos escala interactiva de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, lo que se evalúa, por una parte, son comportamientos de autorregulación en el aula, del proceso de aprendizaje, y por otra parte, la regulación del proceso de enseñanza. En total, tiene unos 59 ítems. Y ya por último, lo que es el cuestionario de salud académica, que evalúa tanto conductas, por una parte, de salud física como psicológica, que son 8 ítems. Es una escala muy sencillita y que sigue los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al concepto de lo que es la salud, no como ausencia de enfermedad, sino como otro tipo, digamos, de factores que influyen en ella, ¿vale? Y ya por último decir, para que comprueben dentro de lo que es el modelo, que el profesor de la Fuente ya lo ha dicho con detenimiento, presagio, proceso, producto, cada una de las escalas corresponde a uno de esos tres momentos. En el caso, por ejemplo, de la escala para la evaluación de la regulación interna y externa, formaría parte de lo que nosotros consideramos como las variables presagio. Son variables predictoras del posible bienestar, del estrés, de la ansiedad, etcétera, etcétera. Aquí estaría la regulación personal y la regulación de contexto. Las variables, digamos, procesos, estarían configuradas por la escala abreviada para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que estaría formada por esos dos factores de aprendizaje autorregulado y de enseñanza reguladora. Y ya por último, lo que es la variable producto, que quedaría representada por el cuestionario de salud académica. Aquí hablaríamos de tanto salud física como salud psicológica. Todos y cada uno de ellos confluyen en el índice que hemos denominado nosotros, índice de experiencia de bienestar educativo. Voy a ir pasando ahora a profundizar un poco en cada uno de los instrumentos. En concreto voy a empezar con la escala para lo que es la evaluación de la regulación interna y externa del aprendizaje. ¿Qué es lo que esta escala nos ofrece? Nos ofrece realmente, diríamos, son 6 factores, 2 índices y un índice general. Dicho de manera, digamos, de lo general a lo concreto. Nos da una información sobre un índice general de regulación personal y contextual, que nos viene bien en el informe. Nos da un índice de regulación personal que queda configurado por 3 factores. Comportamiento autorregulado, comportamiento no regulado y comportamiento disregulado. Y por otra parte nos ofrece un índice de regulación de contexto, asociado a la familia, bueno, al entorno, al amigo, que también consta de esos 3 factores, de regulación, no regulación y de regulación contextual. Aquí lo que, en esta diapositiva, ofrecemos algunos ejemplos de ítems que están asociados a cada uno de
de los componentes que evalúa cada uno de los factores. Pues en el caso, por ejemplo, de la regulación de la persona, la parte de regulación, ejemplos de ítem, pues tomo conciencia de mis necesidades de aprendizaje, planifico mi comportamiento, me autoobservo y autocontrolo, aprendo los errores. Son conductas proactivas de autorregulación pura y dura. En lo que respecta a no regulación, pues son conductas, digamos, lo contrario. Es decir, pienso pocas veces en mi estado y necesidad de aprendizaje, entiendo que iré mejorando con el tiempo, voy viendo los cambios comportamentales de aprendizaje y estudio sobre la marcha, no hago nada especial para producir mis cambios de comportamiento. Y en lo que respecta a la disregulación, pues sé exactamente lo que debo hacer para disfrutar a tope y no tanto para aprender, estudiar, rendir. Tomo decisiones para divertirme al máximo, aunque sea a costa de mis objetivos de aprendizaje. Prefiero ejercer control para pasarlo bien y disfrutar que para cumplir con mis obligaciones. Bueno, con eso tenemos una puntuación en cada uno de esos factores. Lo mismo ocurre con la regulación del contexto. Aquí están volvemos a repetir los 3 factores de regulación, no regulación y disregulación, pero enfocado obviamente al contexto. En este caso, ejemplo en el caso del contexto de regulación, pues el contexto en el que vivo me ayuda a tomar conciencia de mis necesidades, de aprendizaje, estudio y rendimiento, me ayuda a planificar mi comportamiento, lo que ha comentado antes el profesor de la Fuente. El contexto familiar también puede ser un apoyo, obviamente, para generar procesos de regulación en su hijo. No regulatorio, en el caso, ahí hay algún ejemplo, en el contexto en el que vivo, pues pocas veces se habla de mi comportamiento y necesidades, de mejora de aprendizaje, me transmite la idea de que no es necesario tomar decisiones concretas, deja que se produzcan los cambios en mi comportamiento sin prestar excesiva atención, y en el caso de la disregulación, pues pasa algo también similar. Es decir, hablaríamos también el comportamiento en el que vivo, pues no me permite que cometa varias veces los mismos errores de aprendizaje, es totalmente disregulado. Me anima a que viva demasiado en mis propios de los comportamientos de aprendizaje, estudio y rendimiento, que no son importantes. Promueve que cuando evalúe mis comportamientos me centre en lo que he disfrutado de la vida y no en lo que he perdido para ponerme límites para aprendizaje y estudiar mejor. Y ya saltaríamos a esta diapositiva, que aquí lo que queríamos reflejar, como tenemos una puntuación en cada uno de los elementos y factores, viene a ser como 3 vectores. Realmente hay una puntuación de comportamiento regulado, no regulado y desregulado. Sabemos por las investigaciones que desarrollamos que cuando las puntuaciones son altas en lo que es el comportamiento regulado, las puntuaciones suelen ser bajas en el no regulado y desregulado. De manera similar ocurre en el contexto familiar, que es lo que hemos querido representar en esta diapositiva. Y ya pasando a lo que es la segunda de la escala, que es la escala abreviada para la evaluación de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, volvemos a repetir más o menos el mismo esquema. Contamos con un índice global del índice de regulación de enseñanza-aprendizaje, que nos da una visión global de ambos procesos. Hay un índice de enseñanza reguladora, que tiene 4 factores: comportamiento general de enseñanza, enseñanza reguladora específica, preparación para el aprendizaje, evaluación reguladora, que también cuentan con sus puntuaciones, y ya otra puntuación global del aprendizaje autorregulado, que está configurado por 6 factores: satisfacción con el proceso de aprendizaje, estrategia de aprendizaje, comportamiento autorregulado, motivación, autoevaluación y estrategias de aprendizaje. Aquí tenemos algunos ejemplos de cada uno de los factores de los que hemos ido citando anteriormente. En el caso del comportamiento general del profesor, por ejemplo, bueno, el profesor atiende nuestras dudas, el profesor es claro y ordenado en las explicaciones. En cuanto a la enseñanza reguladora, pues cuando estamos aprendiendo, el profesor nos ayuda a que nos pongamos metas de aprendizaje claras y realistas. Cuando estamos aprendiendo, el profesor nos pide que reflexionemos. Por ejemplo, en el caso también de preparación para el aprendizaje, al principio de cada tema o lección, el profesor explica por qué vamos a aprender estos contenidos. Al comienzo de cada tema o lección, pienso en la relación existente entre los contenidos que vamos a trabajar y otros previamente aprendidos. Evaluación reguladora, el profesor evalúa lo que sabemos durante el desarrollo de la lección o tema. El profesor evalúa lo que sabemos al comenzar la lección o tema. En definitiva, son comportamientos de regulación de la enseñanza. De la misma manera, aquí hay algunos ejemplos en relación con el aprendizaje, digamos, autorregulado. Satisfacción con el proceso de aprendizaje, que tiene 7 ítems. He aprendido a aprender mejor estos contenidos. Estoy satisfecho respecto a cómo he aprendido. 6 ítems para la estrategia de aprendizaje autorregulada. Antes de empezar cualquier actividad o tarea de aprendizaje, suelo prever el tiempo del que dispongo. También suelo tener en cuenta cuánto tiempo tengo que dedicarle.
en el comportamiento de autorregulación del aprendizaje, que tiene concretamente 6 ítems. Al comienzo de cada tema o lección pienso en la relación existente entre los contenidos que vamos a trabajar y los que he aprendido previamente. Cuando aprendo algo trato de relacionarlo con otros conocimientos. Motivación, que son 5 ítems. He adquirido aprendizajes que me desarrollan como persona, tengo interés por aprender estos conocimientos. Lo que es la autoevaluación y planificación del aprendizaje, que son 4 ítems. Evalúo lo que sé al comenzar una unidad didáctica a través de alguna actividad o realizo un plan de trabajo para cada tema o lección. Y en las estrategias de aprendizaje, que son las clásicas, bueno, pues son 4 ítems, pero son indicadoras y descriptivas de lo que se utiliza. Pues suelo subrayar la idea o palabras que quiero destacar en el texto, suelo hacer anotaciones. Bueno, aquí tienen el elenco de algunos de los ítems que son, digamos, representativos de cada una de las escalas. Y ya para finalizar con el tercero de los instrumentos está la escala de salud académica. Realmente son 8 ítems, es una escala muy cortita, pero bueno, nos ofrece una indicación de lo que es la salud física y la salud psicológica. Aquí tienen unos ejemplos. Estaríamos obviamente ya en la variable producto. En el caso de la salud física son 5 ítems nada más, pero bueno, hacer referencia a hábitos saludables de vida, etc. Por ejemplo, duermo bien, tengo buenos hábitos de alimentación, o en el caso de la salud psicológica, pues algunos de los ítems pues son me siento ansioso por los estudios, me siento deprimido por los estudios. Bien, visto lo que ya he comentado, pues tenemos, digamos, una apreciación global de cada uno de los instrumentos que evalúan, digamos, ese bienestar educativo, ese índice, ¿de acuerdo? No podía soslayar, obviamente, que cuando un instrumento se crea, obviamente tiene que ser fiable y válido, y de eso no hemos cuidado, obviamente, el autor y la propia editorial. No voy a ofrecer ningunos datos cuantitativos, obviamente, pero simplemente decirles que se han hecho pruebas tanto de fiabilidad como de validez. En el caso de la fiabilidad, pues se ha manejado la consistencia interna de la escala, 2 mitades, coeficiente alfa de Cronbach, entre otras cosas. En relación con la validez, pues se ha trabajado 3 tipos de valideces. La validez de contenido a través de juicios de expertos y hacer un riguroso análisis de homogeneidad de los ítems. La validez de constructo, que se ha trabajado con análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, y la validez convergente, que de alguna manera ya también lo ha dicho el profesor de la Fuente, que, bueno, hemos utilizado otras escalas, como la escala de RI, de bienestar psicológico, y también la de Flourishing, para ver el correlato que existía entre nuestro índice y, obviamente, esa escala. Con eso, ¿qué quiero decirles? Pues que tiene las suficientes propiedades psicométricas pues para poder aplicarlo con garantía y calidad. Ya, bueno, comentarles un poco a quién va dirigido. Bueno, realmente va, desde nuestro punto de vista, va dirigido mayormente a los profesionales de la orientación educativa. Entendemos por profesionales de la orientación educativa, pues desde psicólogos, psicopedagogos, psicólogos educativos, que se encuentran en centros educativos. Bueno, también en ambientes formales o no formales, también habría informales. Realmente, lo que se pretende con esta batería es posiblemente, es detectar factores, como se indica aquí, de riesgo de protección que tienen los alumnos en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, daríamos un salto, digamos, cualitativo sin tener en cuenta, hay otras variables que afectan al proceso y que puede afectar indirectamente a lo que es el bienestar académico y al bienestar psicológico. Pero hemos constatado, por la evidencia que ha dicho el profesor de la Fuente, que realmente hay pocas herramientas que están enfocadas en el contexto. Y este es el valor añadido que tiene esta herramienta. Por lo tanto, puede ser un elemento, yo creo, para los centros, para de alguna manera detectar la propia calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar pues, posibles factores de riesgo de protección, vuelvo a repetir, pues para desarrollar intervenciones de cara a ello. En cuanto a los materiales, realmente todo es online, hay un manual, la aplicación es online y hay que contratarla, obviamente, y quizás lo que más positivo, lo más interesante de esta batería es, obviamente, son los informes, a los que voy a pasar a continuación, si voy bien de tiempo. Sí, voy bien, perfectamente. Bien, el informe gráfico interpretativo consta de toda esa información que aquí aparece. Todos los índices que yo he ido comentando anteriormente, y así como las puntuaciones de cada uno de los factores. Porque, claro, podemos tener un índice de bienestar educativo, pero si nos quedamos en eso, estaríamos en la punta del iceberg y no bajaríamos
hacia abajo. Entonces, lo que nos permite el resto de índices es completar la información sobre ese índice de bienestar. Entonces, tenemos una puntuación de regulación personal contextual que aparece en verde claro, un índice de regulación de enseñanza-aprendizaje, que es como un rojo ahí pálido también, y en verde también aquí, bueno, así lo veo yo, un índice de salud académica, con todas las puntuaciones intermedias, obviamente que profundizan en cada uno de esos índices. Aquí tienen un modelo de informe, bueno, más que de informe, es de perfil gráfico, es el informe, pero este es el perfil gráfico, donde, bueno, es fácilmente interpretable, tal como las puntuaciones que aparecen son percentiles. ¿Vale? Son percentiles y están catalogados pues, entre nivel bajo, medio y alto. Si tuviéramos que comentar algo sobre este perfil, a mí me preocuparía la puntuación de este sujeto. ¿Por qué? Porque parece ser que tiene un índice de bienestar educativo pues, bajo, como ahí se señala. Pero claro, si me quedo ahí, vuelvo a repetir, me quedo con poca información. Tendríamos que ir viendo qué es lo que está pasando para que ese índice sea así. Vamos a ir viendo índice por índice. Hay un índice de regulación personal contextual pues también bajo. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos vamos a la regulación personal, constatamos varias cosas. ¿Por qué es baja? Tenemos, por una parte, que el comportamiento autorregulado es bajo y los comportamientos no regulados y desregulados, bueno, se nos van a un nivel alto. Aquí hay un problema de regulación personal. Hay un problema. Pero no solamente un problema de regulación personal, porque cuando nos vamos al contexto ocurre algo similar. Aunque el comportamiento de regulación contextual se sitúa a nivel medio, tenemos un problema en el momento que aparecen puntuaciones muy elevadas de no regulación y de regulación del propio contexto. Como ven ustedes, vamos ya matizando qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Ya daríamos el salto a lo que es el índice de regulación de aprendizaje, que aquí aparece a nivel medio. Aparece a nivel medio. Parece ser que, bueno, en lo que respecta a la enseñanza reguladora, la percepción que tiene el alumno no es mala del proceso de enseñanza de su profesor, ¿vale? Y ahí podríamos ir viendo qué es lo que ocurre, lo que más valora, por ejemplo, en este caso de su profesor, bueno, o de la asignatura o de lo que se esté evaluando, es que se hace evaluación reguladora o que se preparan actividades para el aprendizaje o que sí hay intentos de hacer regulación específica. Y en lo que es la parte de lo que es la autorregulación, vuelve a bajar un poquito las puntuaciones. Nos vamos a un nivel bajo, bueno, medio bajo, ¿vale? Y ahí podemos ir destacando que ahí posiblemente por las barras que aparecen, donde está el percentil más bajo es la motivación. Con eso, ¿qué quiero decirles? Que si vamos comentando cada uno y profundizando a cada uno de los factores, tenemos más información para obviamente después hacer procesos de intervención. Ya por último, en el índice de salud académica nos encontramos que está a un nivel medio-bajo, cuenta con una buena salud física, pero parece ser que la salud psicológica no es muy buena. Por lo tanto, ya tenemos elementos pues, para generar un informe interpretativo con algunas orientaciones y hacer un proceso de intervención, que es lo que ofrece la herramienta. Si utilizáramos la inteligencia artificial algún día, pues seguramente tendríamos un informe más completo, seguramente. Pero sí es cierto que la herramienta al profesional le ofrece una interpretación y unas orientaciones que obviamente como profesional podemos utilizar. Lo hace a nivel de índice, lo hace a nivel de subescala y lo hace a nivel de factor. Y por mi parte, yo doy por finalizada mi intervención. Ana, si te parece bien, te doy paso. Perfecto, muy bien. Vamos con la última parte de la presentación, que es por qué tenemos que elegir o cuáles serían los motivos, ¿no? Bueno, yo creo que previamente ya hay mucho dicho, ¿no? Y creo que hemos desgranado muy bien qué es esta herramienta, qué mide y ya qué funcionalidades puede tener, ¿no? Pero en sí, lo que este producto y los puntos fuertes que tiene son los que voy a explicar a continuación, ¿no? Los que creemos nosotros que son los que van a determinar, ¿no? O cubrir una necesidad que pueden tener los centros educativos. Bueno, fundamentalmente, identificar de forma eficiente las necesidades individuales y grupales, ¿vale? Porque nos va a permitir también poder obtener, en el contexto educativo es muy importante el grupo, ¿no? Y no solamente un dato individual, el dato colectivo nos va a dar muchísima información. Entonces, en este caso, esta batería lo cubriría perfectamente.
fomenta un enfoque inclusivo, ¿no? Una equidad educativa. Al final, ¿qué pretendemos con estas evaluaciones? Es pues, identificar aquellos alumnos que tengan dificultades, aquellos alumnos a los que hay que realizar algún tipo de adaptación. Esa es la gran preocupación, ¿no? Por tanto, son herramientas que van a permitirnos este objetivo, ¿no? Y luego, por supuesto, la colaboración entre profesionales, ¿no? El abordaje integral es muy importante. Al final estamos hablando de procesos de enseñanza-aprendizaje donde están involucrados muchos miembros de la comunidad educativa, como son el profesorado, orientadores, los propios alumnos. Todos tenemos que trabajar en un conjunto, ¿no? Incluso las propias direcciones y gestiones de los centros también es una herramienta que les va a poder dar esas respuestas, ¿no? En muchos casos para poder interponer o plantear las medidas más idóneas. Vale, al final que contribuye a una mejora de la calidad educativa, ¿no? Ya que nos va a dar una visión psicoeducativa más completa del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha explicado muy bien José Manuel, ¿no? Es decir, al final la herramienta es muy completa. Si nos quedamos simplemente en el índice de bienestar, pues bueno, tenemos que ir más en profundidad, ¿no? Entonces, al final es una visión muy completa y nos va a permitir identificar, como ha puesto en el caso, el ejemplo que has puesto práctico, exactamente dónde tendríamos que incidir individualmente con este alumno o a nivel colectivo, que puede estar, dónde tenemos que incidir, ¿no? Al final es eso, dar una mejor calidad a nuestra enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Bien, aquí me gustaría, pues bueno, las personas que estamos en este foro, pues podéis conocer otros productos de Yunti, pero nosotros, y si no lo sabéis, quien nos conoce desde hace mucho tiempo, nuestro enfoque es fundamentalmente educativo, ¿no? Somos una editorial muy centrada con muchísimos productos y damos servicios a centros educativos y el foco lo tenemos puesto ahí, ¿no? En nuestros materiales y en los servicios que damos. Algunos os sonarán o no, pero bueno, tenemos las baterías psicoeducativas EOS, la batería psicopedagógica Evalúa, el IGF, y luego también tenemos Magellano, que es una batería de orientación vocacional, ¿no? Todas ellas tienen ese mismo enfoque, ¿no? Es dar a los centros educativos herramientas que les permitan detectar esas dificultades, detectar a aquellos alumnos que requieren de una intervención, ¿no? Entonces, bueno, con esta tabla un poco era pues mostraros que EVE es totalmente complementaria a cualquiera de ellas, ¿no? Y que suma y da mucha más información que no se incorpora en estas baterías, que al final están más centradas en los procesos o las dificultades de aprendizaje más concretas, ¿no? A nivel de aptitudinal, competencial, o en este caso de orientación vocacional, ¿no? Entonces se ve, al final lo que da es un plus, es complementario a todas ellas y bueno, pues tienen también la posibilidad de aplicarse de manera colectiva a todo nuestro centro. Lo bueno que tenemos una aplicación individual y colectiva, ya comentaba José Manuel, pues tenemos una aplicación online, una herramienta que nos va a permitir aplicar de manera colectiva a aulas completas de una manera sencilla, fácil y por supuesto la aplicación individual, ¿no? Eso por contado. Tiene un amplio rango de aplicación, la aplicación es sencilla y la corrección también. Al final, una de las cosas que nosotros también desde Yunti fomentamos mucho es la facilitación al profesional de su trabajo, ¿no? Al final, en un centro educativo hay muchísimos alumnos, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer en el día a día y bueno, pues el poder tener una herramienta que no me complique, que además de la aplicación sea sencilla, que pueda gestionar grupos completos dentro de esa misma plataforma, donde pueda dar de alta mis aulas y esa aplicación se haga de manera sencilla, pues siempre facilita, ¿no? Y bueno, que ofrece, lo ha dicho también José Manuel, un informe gráfico
o bien también un informe interpretativo con orientaciones, ¿no? De mejora, que eso también ayuda muchísimo. Ya te está dando, digamos, o te está arrojando cuáles serían las orientaciones en base al nivel que ha obtenido el alumno, ¿no? Y además se puede elegir, ¿no? En muchos casos hacemos diferentes tipos de reporte también intentando cubrir necesidades. En algunos casos el perfil es suficiente y esto nos es válido en ese momento, o queremos una interpretación con unas orientaciones que, bueno, pues podemos utilizar pues de cara al profesorado, a las familias, y bueno, pues eso facilita mucho, ¿no? Entonces tenemos las opciones de elegir o bien el gráfico o bien el interpretativo. Bueno, otra de las cosas creo que es un punto fuerte de este producto, es primero que haya dos investigadores detrás, como son Jesús y José Manuel, que llevan muchísimos años trabajando en una herramienta y estudian productos científicos en los que eso está garantizado, ¿no? Y además este proyecto con el que llevan más de 20 años trabajando. Por tanto, lo dominan, tienen una conceptualización muy clara y además cubrir una necesidad también muy clara. Es novedoso, no tenemos en el mercado una batería de estas características que mida de forma tan amplia, ¿no? Este concepto que es el bienestar educativo. Y otro de los puntos fuertes también es que es una herramienta, pues, como he dicho antes, muy sólida a nivel científico y estadístico, psicométrico. Y bueno, pues un punto fuerte es que nosotros, como no sé si lo sabéis, pero pertenecemos a la comisión de test del Consejo General de la Psicología y actualmente está revisándose, estamos pasando ese proceso de revisión que se hace de muchos de los test que tenemos en nuestra editorial y que tenéis disponibles los informes que se emiten desde esta comisión, y que bueno, pues es un sello de garantía también y es un sello donde pues bueno, hay una valoración mucho más profunda de agentes externos de esa prueba, que también pues bueno, da solidez y tranquilidad a los profesionales que la están utilizando, ¿no? Entonces, bueno, pues actualmente está ahora mismo en comisión de test y está de evaluación ahora mismo, y bueno, tendremos el informe dentro de muy poquito. Y bueno, esto yo creo que ya quizás, si queréis vosotros, los agradecimientos. Yo desde mi parte, yo lo he dicho al principio, los autores son fundamentales. Yo les agradezco mucho a Jesús y a José Manuel la confianza en Junti Psychometrics para llevar este proyecto adelante. Y nada, pues que sigamos con más proyectos. No sé si esta parte queréis vosotros comentar algo. Bueno, gracias, Ana. Realmente está ahí puesto todo. O sea, tenemos que dar las gracias a los proyectos del Ministerio, a los compañeros que también han trabajado recogiendo datos de la red de Inetas, porque son muchas personas. También a la Universidad de Navarra y a su OTRI por la facilidad que nos han dado para hacer la transferencia de este proyecto. También a la Universidad de Almería, porque tiene la mitad, o el tanto por ciento de proyectos y de responsabilidad en esto, y sobre todo a vosotros por la confianza. Yo casi preferiría si hay algún tipo de pregunta o comentario para cerrar, porque lo demás está dicho. Sí, hemos puesto en el chat por si hay alguna pregunta que quiera hacer alguno de los asistentes. Estamos totalmente a vuestra disposición. Dejamos un... Bueno, parece que ha quedado bastante claro. Bueno, Así que no tenemos todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos dan las gracias, que ha quedado todo muy claro. Yo creo que se ha hecho una presentación bastante completa. Y bueno, pues Junti está a disposición, bueno, de cualquier duda. Muy bien.
cualquier duda o que tengan sobre el producto, cómo adquirirlo, ¿vale? Ahí tenéis el correo electrónico, ¿vale? Y bueno, por aquí dan las gracias, que todo muy claro, que a utilizarlo ahora y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas de nuevo por vuestro tiempo.